Capítulo 8, Primera de Reyes. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a todos los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual hicieron. Entonces, una inauguración espectacular, algo sublime, glorioso, prepararon para este acto donde la presencia misma de Dios, que iba a ser transportada por estos levitas, iba a estar ahí en el templo. Esa es la emoción con la que nosotros debemos ir a la iglesia, de que ahí por la unión, por la unidad, por la congregación se va a mover la presencia de Dios, y ahí va a estar la cosa tremenda, porque Dios va a respaldar todos esos corazones que están ansiosos, hambrientos de experimentarlo. Entonces Salomón reunió a todos los varones de Israel, a todos los jefes de casa en el tiempo de esta fiesta solemne, y vinieron los ancianos, los sacerdotes, que son los que tomaron el arca como Dios les mandaba, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios, los levitas, como Dios les había mandado. Entonces, una construcción, por gloriosa que fuera, por maravillosa que fuera, si no estaba la presencia de Dios, no era nada. Hubiera pasado a ser un templo más, como los dioses paganos que tenían templos muy bonitos, muy grandes, pero sin presencia de nadie. Entonces, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él estaban delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni enumerar. Es decir, el arca estaba siendo bendecida por tanta gente agradecida, por tanta gente que estaba contenta de contar con ese Dios. Entonces, los sacerdotes que hicieron, metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de esa casa, en el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote, debajo de las alas de los querubines que habían construido, que abarcaban todo, porque los querubines tenían extendidas sus alas de pared en pared y así cubrían toda el arca. Entonces, sin presencia de Dios no tiene caso la congregación, la reunión, el templo, las paredes, el edificio. Lo importante es que esté la bendita presencia de Dios. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. Es decir, los sacerdotes las podían ver, cómo estaba ya ahí instalada en ese lugar santísimo. Y en el arca ninguna cosa había sino 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Es decir, 480 años después de aquel monte glorioso en el Sinaí, que Dios, cuando bajó en aquella Shekinah y que le dio las tablas escritas con el dedo, estaban guardadas ahí, porque lo más importante para Dios es su palabra. Y eso nosotros también tenemos que darle ese valor a la Biblia, a la palabra de Dios, para poder escudriñarla. Eso estaba ahí. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La nube del Sinaí estuvo ahí, la que los había acompañado de día y de noche estaba presente en franca confirmación de la aceptación de la construcción del templo. Cosa contraria ahora, que a veces los ministros, los sacerdotes, somos los que sacamos la gloria de Dios para que no ministre, siendo que nos enseña ahí que la que primero debe de ministrar la casa es la gloria de Dios, y eso nosotros lo tenemos que aprender. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, es decir, que él no va a ser visto ante los ojos humanos, aunque después la imagen de él sabemos que es Cristo y en él podemos ver todo lo de Dios. Dice: yo he edificado esta casa para ti, para que tú habites para siempre. Esta es la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación estaba de pie. En esta asamblea, Salomón está diciendo: esta es la casa de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, para que él nos bendiga por siempre. Y bendijo al pueblo,
porque ahí estaba entonces el Rey de Reyes. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, la que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiera en mi pueblo Israel. Entonces, Dios había escogido a David, Dios había escogido a sus siervos, y ahora él había aceptado que le construyeran esta casa. Y David, mi padre, tuvo en su corazón, dice Salomón, edificar casa al nombre del Señor. Está diciendo, esta idea empezó con David. Él la quiso hacer. Él tuvo el sentir. Pero Dios le dijo que no, que le iba a edificar su hijo. Por lo cual dice Salomón, yo, obediente, listo y preparado con los elementos necesarios, la he construido. No fue mi idea, fue la idea de David, pero Dios dejó que yo lo hiciera. Dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de mi padre y me he sentado, dice, en el trono de Israel. O sea, soy el rey. Como Jehová ha dicho, y he edificado esta casa a su nombre. Y he puesto en ella lugar para el arca. Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, ha cumplido su bendita promesa. Entonces la palabra de Dios, que ha sido perfecta, que ha sido una palabra maravillosa, siempre ha sido cumplida porque Dios así lo ha dicho. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Qué hermosas palabras, porque así debemos de bendecir a Jehová, porque Él guarda el pacto, las promesas de los que andan en obediencia. Eso es muy importante de saber. Si no andamos en obediencia, Él no va a guardar el pacto. Y es algo que no sabemos muchas veces. Pensamos que mágicamente, que automáticamente va a pasar, y no, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te va a faltar varón en el trono. O sea, estaba exigiendo en cierta forma o pidiendo que esa promesa fuera cumplida, de que también después de él iba a estar alguien sentado en el trono, ¿no? Entonces pedía por medio de la palabra dada por Dios. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Pedirle conforme a su palabra. Señor, conforme a tu palabra, como tú dijiste, como tú me enseñaste, para que entonces nuestra oración, nuestra petición tenga realmente peso. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, dice Salomón, enseñándole al pueblo porque lo está discipulando. Ahí está todo el pueblo, se está adoctrinando. He aquí dice, no vayan a encerrar a Dios en este lugarcito, en este templo, como lo hacen los paganos. Dice, recuerden que los cielos de los cielos no lo pueden contener. No, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, es algo simbólico. No caigan en lo religioso. No idolatren la casa. Es simbólico. Es como un punto de reunión. Pero a ciencia cierta, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso debía de saber el pueblo y eso debemos de enseñar nosotros. Porque a veces la gente dice, no, vístete bien cuando vas al templo. ¿Por qué? Vístete bien siempre. No, ahí no digas groserías. No, en el templo no hagas esto. No, no. Porque tenemos un concepto mal de Dios. Dios está en todos lados. Dios está en nosotros. Dios todo lo mira. ¿Por qué en lugares nos vamos a portar diferente a otras partes? Dios está en nuestra casa, Dios está en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Eso es lo que Salomón les está enseñando. Porque dicen todo ahí nada, ahí no. Dios no lo puede contener una casa, ¿no? Entonces le dice David al Señor, Señor, ¿tú atenderás la oración de tu siervo que haga en este lugar? Le pide que estén abiertos tus ojos de día y de noche sobre esta casa, ¿no? Refiriéndose a lo que se va a sacrificar ahí. Refiriéndose a lo que se va a pedir ahí, a la acción que va a hacer ahí, no necesariamente a las paredes, a las piedras, sino a lo que ahí se va a hacer, ¿correcto? Y que oigas la petición de tu siervo en tu lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
Cuando oren en este lugar, tú los vas a oír porque va a haber una unidad, porque va a haber una hermandad. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú le dices, oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. O sea, ahí Dios iba a dar juicio para su pueblo. Ahí Dios les iba a dar sabiduría a los jueces para juzgar correctamente. Eso está pidiendo Salomón. Eso de vengarte no entra en la Biblia, no entra en nosotros. La venganza es del Señor. Entonces eso debemos de pedir que hay en la casa del Señor, que Él nos escuche porque nos unimos y que Él nos traiga un buen juicio, que Él nos traiga un buen concepto, unas buenas palabras para alguien que las necesite, alguien que vaya a decir, oigan, es que está pasando esto, que Dios nos dé sabiduría para poder atender lo que ahí hay, a los pastores, a los líderes, que Dios nos dé sabiduría. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Vean esto, o sea, como dice, si se volvieran a ti, primero pecaron contra ti y vino la derrota, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos alejados de Dios y que pecamos contra Dios? Llegan derrotas, llegan cosas que nos destruyen. Pero luego aquí dice, pero ¿qué tal si se vuelven a ti? Y si tú estás en esta situación que pecaste y te regresaste, uno, vuelve a Él, aunque no tengas ganas, aunque no te sientas bien. Confiesa tu pecado. Señor, la regué en esto, fallé en esto, me equivoqué. Ora y ruega, síguele diciendo, suplícale en su casa y Dios te va a perdonar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Pero aquí está la clave, aquí lo dice la palabra de Dios. Y luego dice, hablando de la naturaleza, si el cielo se cerrara y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, nuevamente un juicio, ¿no? Y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieran del pecado, cuando los afligieres, porque algo de la naturaleza de que no llueve y eso, pues es una aflicción de Dios, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que anden y darás lluvia sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces, ahí siempre vivían con el pendiente de las sequías, un lugar muy árido, poca agua, todo ese tipo de cosas. Entonces, para ellos era un terror el que no fuera a haber agua porque no había alimento, no había. Entonces dice, Señor, si pecamos y tú nos castigas de esa manera, acuérdense más adelante, en el libro de Reyes habla cuando el profeta Elías oró para que no lloviera. Era un castigo muy temido. Entonces dicen, tú nos vas a perdonar, sí, pero cuando el pueblo volviere a ti. Entonces todas las crisis, todo el asunto de situaciones que llegan a nuestra vida, de procesos, de tribulaciones, vuelve a Él, pídele, ruega, suplica, porque Dios te va a ayudar. Lo que me gusta mucho es cuando habla de su casa, es que te está diciendo, congrégate, hazlo junto con los demás, no lo hagas como tú quieras. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosto, pulgón, si sus enemigos la sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Ahora está hablando de enfermedades, de pandemias. Ahora está hablando de situaciones de hambre. Tú los vas a oír en tu morada, dice, y los vas a perdonar. Vas a actuar, los vas a guiar a tus caminos. Porque tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días, te respeten, que vivan sobre la faz de la tierra. Dice, entonces, cuando haya este tipo de enfermedades, de plagas que salen sobre la tierra, como cuando llegó la pandemia del COVID, hay que pedirle a Dios, hay que estar unidos y Él va a perdonar, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Pero necesitamos estar pidiéndole estas cosas, no dejar de congregarnos, tenemos que estar firmes congregándonos, porque este rey Salomón está haciendo todo esto ahí en el templo, ahí en su casa. Dice, así mismo, y luego ahora habla de los extranjeros. O sea, está viendo todas las problemáticas que se puedan presentar. Dice, también los extranjeros que vengan, porque van a oír de tu nombre, van a oír de tu poder,
van a oír todo lo que tú haces y van a venir entonces y te van a pedir. Tú ayúdalos para que conozcan tu nombre, para que invoquen tu nombre, para que cuando ellos se vayan, entonces ahí hablen de lo que tú haces, les dice. Porque los extranjeros iban a buscar a su Dios. Cuando vieran que sus dioses eran falsos y que no tenían poder, entonces ellos al recibir algo de Dios, ellos lo iban a compartir en otro lado, ¿no? Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifique a tu nombre, tú los vas a oír, les vas a dar la victoria, los vas a bendecir. Si pecaren contra ti, porque no hay quien no peque, y estuvieras airado contra ellos, o sea, si tú te enojas, Señor, contra ellos porque han hecho las cosas mal, y los entregas delante de los enemigos para que los cautiven y lleven a tierras enemigas, lejos o cerca, o sea, Él aquí ya se está adelantando a que van a ser cautivos, porque ese era el peligro constante, esa era una amenaza latente, que los enemigos del entorno, cuando los derrotaban, pues se los llevaban. Entonces era algo que no lo habían vivido, pero que era posible. Entonces dice él, entonces si se convierten de tu corazón, cuando pase esto, de toda su alma, tú los vas a traer hacia esta tierra, tú los vas a oír, tu oración, y tú les vas a dar conforme a tu justicia, los vas a perdonar porque pecaron contra ti, por todas las infracciones que hayan cometido, porque se rebelaron y se los llevaron cautivos, pero tú los vas a traer, porque ellos son tu pueblo. Además, tú los sacaste de Egipto en medio del horno de hierro, o sea, porque así estaba simbolizado Egipto como un horno donde ardía todo y destruía todo. Entonces Salomón, enfrente del pueblo, le está pidiendo a Dios todas estas cosas para que el pueblo vea todos los beneficios que hay en Dios, para que no se alejen de Él, pero si llegaran a alejarse, para que supieran cuál es la solución. Entonces, alguien que se alejó de Dios, que pecó, que se enfermó, que entró en crisis, alguien que hizo las cosas mal, que Dios se enojó con él, vuelva. Tienes que volver a Dios. Él es el que te va a dar la respuesta, la sanidad, la salida. Cuando acabó Salomón de hacer toda esta oración y súplica, dice que se levantó de sus rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Bendito sea el Señor conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de sus promesas ha faltado desde que se lo dijo a Moisés. Esa es la palabra de nuestro Dios, fiel y verdadera. Lo que Él prometió lo ha cumplido. Y estos libros de historia, Primero de Reyes, nos ayudan mucho a verificar lo que anteriormente había pasado y ver que Dios se los había cumplido, así como nos lo cumplirá a nosotros. Esté con nosotros Jehová Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales nos mandaron nuestros padres. Está hablando de la ley, obedecerlo en todo. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, íntegro, que sea todo de Él, nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces debía de haber una entrega total para recibir las promesas en su totalidad. No solamente yo recibo de Dios, sino yo también le doy a Dios. Entonces el rey y todo Israel sacrificaron delante de Jehová muchísimos sacrificios de paz, bueyes, de todo lo que sabían que le agradaba a Dios y que estaba escrito en la ley, se lo dedicaron al Rey de la gloria sin número. Aquel mismo día santificó el Rey del medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ahí ofrecía los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, excedía el agradecimiento, el estar en paz con Dios, a lo que la liturgia, los muebles daban abasto. Cierro con esto. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, que eso es lo que nos espera
cuando nos encontremos con nuestro rey. Y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran de Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos bendijeron al rey, y se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Una gran congregación, alabando y glorificando el bendito nombre de Dios, porque ya tenían la casa, pero ahí estaba la gran presencia de Dios con el arca del pacto, y porque ellos ya sabían todos los beneficios que iba a haber en esa casa para ellos. La iglesia tiene muchísimos beneficios. Dios los puso ahí porque quiere que te congregues, porque quiere que seas parte de su pueblo, de su cuerpo. Pero los beneficios no están en ti solo, están en esa casa, que ahí Dios tiene su mirada puesta, porque todos nos reunimos a darle la gloria y la honra a Dios. No se trata de las paredes, se trata del punto de reunión para todos los santos. Bendiciones y ánimo.